Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Sabes por qué me llamó tanto la atención una parte de Jonás? Es que en medio del huir, lo que hizo Jonás es echarse a dormir. Yo te pregunto, cuando tú huyes de Dios, ¿tienes tiempo para dormir? Cuando tú huyes de la situación, ¿tienes tiempo para huir o estás desesperado buscando qué mal hacer? Porque déjame decirte que Jonás lo que estaba haciendo, estaba huyendo de Dios, y esa pesadez, esa depresión, esa ansiedad lo llevó a decir: ya no quiero hacer nada por Dios, ya no quiero obedecer a Dios, ya no quiero agradar a Dios, ya no quiero hacer algo por Dios. Y el hombre le dijo: levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es muy importante entender por qué cuando estamos en situaciones bien difíciles necesitamos aprender a volver a Dios. Pero no ahí acaba la historia. Dice la Biblia: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa o de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué has venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de dónde tu pueblo cuál es? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía. Él sabía, ellos sabían que él estaba huyendo. Qué peligro es huir de Dios. Yo te pregunto, ¿necesitamos huir de Dios? Di conmigo: no. Porque ve las consecuencias. Quiero que veas las consecuencias cuando queremos huir de la responsabilidad, cuando queremos huir del compromiso, cuando queremos huir de las circunstancias, cuando no queremos comprometernos. Dice: aquellos hombres te vieron sobremanera. Dice: porque ellos escucharon que él huía de Dios y dijeron: ¿qué haremos? Versículo 11 contigo, para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echarme, y el mar se os... Ahora yo te pregunto, para ellos echarlo al mar se libraban, porque fíjate lo que dice: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y dice la Biblia: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su... Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Yo te pregunto, ¿quién temió a Dios? Los hombres. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Jonás les había dicho, pero Jonás apenas empezaba su situación difícil. Dios había llamado a Jonás, lo había preparado a Jonás, lo había destinado a Jonás, lo había dicho: vete a Nínive. Y dijo: no, yo me voy a Tarsis. Entonces, cuando va de camino, los hombres dicen: ¿qué vamos a hacer? La nave perece. Y dicen: échame al mar. Y dice la Biblia que se aquietó. Y dice que temieron a Dios. Hay veces que la gente que tú predicas, que la gente que tú le platicas de Dios, se le arreglan los problemas, pero a ti sigues con el mismo problema. Oye, ya le compartí a este que Dios le va a bendecir, y al otro día esta persona es bendecida y le va rete bien, y tú no te cae ni un 20. Pastor, ¿qué está pasando? Oro por una persona que Dios traiga sanidad y empieza a sanar, y yo no puedo sanar. Oro porque una persona se reconcilie con su familia, la persona se reconcilia, pero yo no puedo reconciliarme.
Porque el propósito que Dios tiene para tu vida es mucho más grande. Y necesitas aprender a no abandonar a Dios. No abandonar a Dios. ¿Sabes que en este día de pandemia, todos estos días, mucha gente abandona a Dios? Están transmitiendo predicaciones por internet. Nosotros también ya subimos una. Pero yo te pregunto, ¿la gente verá a Dios? ¿Buscará a Dios? ¿La gente se conectará a ver predicaciones o la gente está distrayéndose por el internet? Te voy a decir la verdad, el más del 50, mejor dicho, más o el 70 o el 60%, no 80%, no ve una predicación. No ve una predicación, no escucha una predicación. Le es fácil ver una película, es fácil escuchar los chismes, es fácil ver otra cosa, pero no escuchar una palabra de Dios. Ahora, más terrible es que en medio de la situación decía Jonás: híjoles, ¿qué voy a hacer? Y dice la Biblia, versículo 17: pero Jehová tenía preparado, di conmigo, Dios tiene todo preparado, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio del mar. Dice: y me rodearon las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Fíjate, esto se asemeja al Salmo 40. Acompáñame al Salmo 40. Dice la Biblia, el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ahora, cuando tú y yo vemos la vida de Jonás, vemos un tiempo de angustia. Yo te pregunto, ¿necesitamos ser angustiados para volver a Dios? Vuelvo a preguntar, ¿necesitamos ser angustiados para volver a Dios? Pero Dios utiliza y prepara circunstancias difíciles para que tú y yo nos volvamos. ¿Sabes que cuando queremos a Dios llegamos temprano, nos alistamos, agarramos nuestra familia, nos venimos y queremos adorar a Dios? Pero cuando Dios no es importante, abandonamos a Dios. Jonás lo hizo, era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios. Ahora, no era cualquier hombre, no era tú y yo, era un profeta de Dios. Pero en el momento que Dios le dio indicaciones: Señor, no quiero hacerlo, y huyó de Dios. Pero cuando tú y yo huimos de Dios, Dios tiene preparado un plan para hacerte volver. Y el plan es que lo metió en un pez tan grande. Y dice que dentro del pez invocó a Dios y clamó a Dios. Dice que las aguas, le habían rodeado hasta el alma. Y dice el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice? Yo te pregunto, ¿es necesario que te vengan calamidades para que te acuerdes de Dios? ¿Es necesario que vengan problemas para que te acuerdes de Dios? Hola. No, pastor, pero es que yo no sé cómo hacerle. Exactamente. Cuando nos enojamos con Dios, cuando no nos gustan las reglas de Dios, cuando no nos gusta obedecer a Dios, lo que hacemos es huir de Dios. Huimos de Dios. Oye, quiero que ames a tu familia. No, estoy bien difícil. Quiero que cambies con tus hijos. No, quiero que cambies con tu esposa. No, quiero que hagas esto. Quiero que perdones. Quiero que te entregues. Quiero que puedas tener comunión conmigo. No. Y huimos de Dios. Huimos de Dios. Qué difícil es cuando un hombre como Jonás, un hombre tan poderoso en la palabra, dice la Biblia que cuando él desfallecía su corazón, se acordó de Jehová. Y dice la Biblia: y mi oración llegó hasta ti en tu santo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de ¿qué? Te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí
y la salvación es. ¿Qué tengo que hacer en circunstancias difíciles? ¿Qué tengo que hacer en circunstancias difíciles? Mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer en circunstancias difíciles? Acompáñame por favor al libro de Hechos. Dice la Biblia, capítulo Hechos, versículo 16. Versículo 16. Dice el versículo, capítulo 16, versículo 23. Hechos 16, 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Dice, pero a media noche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos. Oye, yo le preguntáramos a Silas en esta hora, oye Silas, ¿no estás encarcelado? ¿No estás preso? ¿No estás angustiado? ¿No estás golpeado? ¿No estás herido? Sí, ¿por qué estás cantando entonces? ¿Por qué cantas? ¿Por qué te gozas en la dificultad? Porque dice la Biblia, ahí mismo en el Salmo 40, versículo 2 y 3, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, pues puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando tú estás pasando una situación difícil, lo que Dios te dice es que tú le alabes en medio de la dificultad. Pablo y Silas estaban cantando, imagínate presos en la cárcel. Yo te pregunto, ¿puedes sonreír? ¿Puedes alegrarte en medio de una situación difícil? Pastor, es imposible. Usted quiere que sonría cuando me están viniendo calamidad, cuando ya no tengo que comer, cuando la enfermedad está sucediendo. ¿Quiere que yo me alegre? No, quiero que cantes a Dios, que adores a Dios. Porque en medio de la situación difícil que estaba pasando Jonás dijo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jonás estaba pasando una situación difícil, lo único que le empezó a librar es su adoración, su alabanza a Dios. ¿Sabes que cuando tú alabas a Dios, se desatan yugos de opresión sobre tu vida? Se caen cadenas. Ahí seguimos en el libro de Hechos. El libro de Hechos en el capítulo 16, donde estábamos ahí. Dice la Biblia, versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel que se sacudían, y al instante, ¿qué dice la Biblia? Se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué abre una puerta de depresión? ¿Qué abre una puerta, una cárcel? Tu adoración, tu clamor, tu alabanza. Cuando tú clamas a Dios y le dices, Señor, me equivoqué, la regué, no quiero obedecerte, pero me equivoqué, Señor, me arrepiento, y clamo a ti y empiezo a adorarte y empiezo a decirte, solamente tú eres digno. Se abren cárceles. El Salmo 107, dice la Biblia. El Salmo 107 dice la Biblia, algunos versículo 13. El Salmo 107 versículo 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas, de la sombra de la muerte, y rompió sus prisiones. Di conmigo, Él rompe mis prisiones. Cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo adoramos, pastor, pero yo no sé qué es clamar, yo no sé qué es alabar. Te voy a decir algo, Dios te va a llevar al punto que lo único que tienes que hacer es clamar y adorar. Te voy a decir, Jonás estaba entre una pared
y otra pared del pescado, del pez gigante. Puede ser una ballena, yo no sé qué tipo de pez era, pero estaba adentro. Y dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches. Yo no sé tú, pero un día te has encontrado que estás prendido todas tus luces, estás viendo la televisión o estás comiendo y se te fue la luz en todo el lugar. Y cuando se va la luz, tú te quedas inmóvil. Y dices, busca una veladora, busca una vela y enciendan el celular. Pero si tú te quedaras ahí sin moverte, entonces dirías o pensarías y dirías, ¿qué hago? Imagínate a Jonás no moverse, pensando que iba a ser muerto, y dice, y me acordé de Dios. Cuando mi alma desfallecía, dice Jonás 2:7, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Me acordé. Yo le decía con mi esposa, ¿qué es lo que Dios necesita hacernos para volver a Él? ¿Enfermarnos? ¿Quitarnos el dinero? ¿Que se mueran de nuestros hijos? ¿Qué necesita hacernos clamar a Él? Dios había encomendado a Jonás ir a predicar a Nínive y él se fue a Tarsis. Dios preparó un pez, se lo comió y estando dentro de ese pez se acordó de que Dios merece la alabanza y la gloria. Y empezó a cantarle y decirle, Señor, te voy a obedecer. Si tú me libras de esta, ahora sí te voy a obedecer. Si tú me sacas de este pez, ahora sí. Si tú me estoy respirando, dame la oportunidad. No me importa, déjame a medio ser, no me importa, Señor, pero dame una oportunidad. Sí te voy a obedecer, sí lo voy a hacer, ahora sí de veritas. Y fíjate, versículo 10, Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicando diciendo, de aquí a cuarentena, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuarentena. Imagínate que o que Dios dijera para nuestra ciudad, de aquí a 40 días, de aquí al 15 de mayo, de aquí al 20 de mayo, de aquí al 30 de mayo, tienes 40 días para arrepentirte. Santa Bárbara, Cholula, Puebla, porque la tierra va a ser destruida. Ay, pastor, no diga eso. Un hombre que tenía que clamar por las calles, ¡hey, ninivitas, de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida si no se arrepienten! Y te voy a decir algo, ¿por qué es que gritaba Jonás? ¿Por qué es que estaba desesperado Jonás? Te voy a decir algo, porque él ya tenía un arrepentimiento. Nadie puede hablar de arrepentimiento cuando su vida no ha sido arrepentida. ¿Cómo le puedes decir a la gente, arrepiéntete de tus pecados, cambia tu forma de ser, si yo no me he arrepentido? ¿Sabes que Jonás no se había arrepentido antes del pez? Él decía, yo no voy a hacer la voluntad de Dios, pero cuando Dios le puso la situación difícil dentro del pez, digo, Señor, perdóname, me arrepiento, la he regado y te voy a obedecer. ¿Vas a ir? Voy a ir. Y llega a la ciudad y dice, vas a predicar 40 días. 40 días, predica, y durante un día, 2 días, quedan 37 días. Ninivitas, arrepiéntanse porque Dios va a destruir esta tierra. Quedan 27, quedan 25, quedan 22, quedan 15 días.
Yo te pregunto, era un loco predicando arrepentimiento, porque el proceso primero lo llevó él. Es el proceso que tú y yo quiero que tú me entiendas mientras está una situación difícil afuera. Dios nos está levantando a nosotros para traer arrepentimiento, pero primero va a empezar con nosotros. Primero nos va a hacer que nosotros nos arrepintamos. Señor, ojalá vuélvenos a ti. Dios dice, te voy a hacer volver a mí. Mira que tengo preparado grandes cosas para hacerte volver. Amén. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre sus cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quizá, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. ¿Sabes qué trajo Jonás? Una convicción. Cuando hay un hombre arrepentido, trae arrepentimiento a otra persona. Cuando un hombre te dice: mira, yo te aconsejo que tú y yo nos arrepintamos, ya pasé el proceso, yo no necesito decírtelo, ya pasé circunstancias difíciles, por favor, entiende que Dios te quiere cambiar. Insiste, otra, 40 días hizo tocar el corazón del rey. Mira, el libro de Ezequiel. ¿Por qué te digo que empieza en su casa? El libro de Ezequiel, capítulo 9. Dice la Biblia: clamó a mis oídos una gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Dice: y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que miraba hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cinto un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Versículo 4. Y les dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y pone en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Sabes que Dios ve cuando tú y yo clamamos? Mira, a este márcamelo, este sí está clamando, este sí está orando. Y los demás, ¿qué les va a pasar? Y dice la Biblia: y a los otros dijo, oyéndolo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdones vuestros ojos ni tengáis misericordia. Matad primeramente a quienes. La pandemia, ¿quién ataca primero? Wow. Los jóvenes, las vírgenes, los niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Cuando yo leí esto, me espanté y me asombré. Dije: Señor, ¿por qué permites calamidades? ¿Por qué permites destrucciones? ¿Por qué? La única manera es que quiere volver los Jonás a escuchar a Dios y hacer su voluntad. Yo te pregunto, ¿dónde están los Jonás en este tiempo? ¿Dónde están los Jonás en este tiempo? Yo te pregunto, ¿irías a donde Dios te envíe? Aquí hay de esos.
Aquí hay de esos. ¿Irías a donde Dios te envíe? ¿Amarías, perdonarías, buscarías, restaurarías, levantarías a alguien, ayudarías, pelearías, guardarías tu santidad, lo harías por causa de Dios, te levantarías? ¿Dónde están los Jonás en este tiempo? Quiero que vayas a este lugar. Sí, sí. Y en vez de ir, te vas al otro extremo. No, Señor, no, no. Quiero que perdonas a esa persona. No, no, esa no, 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 no. Quiero que ames, que quiero que cuides a esa familia. No, 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 no. Quiero que trabajes duro, que proveas tu casa, que alimentes, que levantes tu casa. No, no, no. Quiero que dejes de pecar, de hablar, de murmurar. Quiero que dejes ese vicio. No, Señor, no, no, no. Puedes contar con todos menos conmigo. ¿Dónde están los Jonás en este tiempo? ¿Dónde están los Jonás en este tiempo? Y Dios preparó un gran pez para Jonás. Y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Sabes qué hace esta situación? ¿Sabes qué causan los problemas? Te despierta el deseo por volver a Dios. Te despierta. Si esto no te despierta, viene otra situación difícil y otra cosa difícil. Mi esposa y yo pasamos, yo le digo: oye, ¿por qué nos está pasando tantas cosas antes de ser pastores? Mi esposa había pasado por un problema de enfermedad y literalmente estábamos sentados y literalmente se encorvó y dice: ¿sabes qué? No aguanto. Digo: ¿qué tienes? No sé, ya no se podía levantar. Y la tuve que llevar al doctor. Dice: necesitamos operarla de emergencia. Y le abren y sacan una cosa así como hígado rojo, o es una como sangre así. Dice: mire, si esto no se lo sacamos, su esposa se muere. Digo: no, Dios. Pregúntame, ¿entendimos? Pastor, ¿entendió usted? No. Ahí vamos de vuelta. Hay un cáncer en su esposa. No, pastor, quizás años. Subimos, bajamos durante un año ya siendo pastores. Exactamente cuando recibimos la iglesia viene la buena noticia: tiene usted cáncer. O sea, Dios, ya te voy a servir, ya te dije que sí, ya quiero obedecerte. Y dice: te voy a echar al agua. A otros les voy a ayudar, pero a ti te voy a echar al agua porque tengo un pez para que te trague. Un cáncer que te trague. Un año. Y al siguiente año le dice mi esposa: ya no aguanto. Pero nos dio una pizca de luz Dios. Fuimos al médico y dice: su cáncer no es maligno, sino es benigno. Pero ese cáncer cada día va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero usted ya era pastor, sí. Pastor sancochado. Porque medio quería obedecer a Dios. Pero eso nos llevó a doblar rodillas, a clamar a Dios. Nos acordamos de Dios, nos arrepentimos, volvimos a Dios. Y Dios nos ayudó a salir de eso. Se extirpó el cáncer. Y dijimos: Señor, ya está. Y Dios dice: ¿quieres más proceso o vas a ir donde yo te envíe? Vente, mi amor. ¿Dónde quieres, Dios? Aquí. ¿Dónde? Aquí también. ¿Por qué Dios permite? Ahora, pastor, yo primero, para hablarte de arrepentimiento, pasa el proceso por mí, por mi familia. Para hablarte de perdón, pasa el proceso por mí. Yo no puedo hablarte de perdón cuando yo no he perdonado. Yo no puedo hablarte de decir Dios salva, Dios sana, Dios provee, cuando Dios no me ha puesto estando sin un peso en mi bolsa. Dios nunca no me va a decir: puedes orar por provisión. Sí, yo voy a orar por provisión. Pastor, ¿usted le ha faltado nada? No, pues no me ha faltado nada, pero puedo orar por ti. No, me tiene que pasar en un proceso. Dios me dejó en ceros para creerle que solamente de Él viene todo, de solamente Él provee, solamente Él
derrama bendición, solamente Él abre los cielos para mi casa, pero tiene que uno clamar y adorar. Cuando tú adoras a Dios, se te abren los cielos. Y yo he entendido, soy un hombre que adora, un hombre que canta. Yo sé que mientras adoro, los cielos se abren. Y ahorita que me encontré con ese pasaje y dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Dice Jonás, en Jonás 2:9 dice, Él hizo atraer a Dios en su adoración. Cuando Pablo y Silas, dice la Biblia, que estaban cantando, las cadenas se cayeron. Yo me imagino que Daniel también adoró. Yo me imagino que Sadrach, Mesach y Abednego también adorando. Yo me imagino que en medio de su necesidad, en medio de esa angustia, estaban adorando a Dios. Yo te pregunto, ¿serías capaz de adorar a Dios en medio de tu situación? ¿Serías capaz de exaltar a Dios en medio de tu situación, o te quedarías para el siguiente proceso? Porque de seguro un proceso vendrá para tu vida. Hoy te puedo ver y mañana me digan, pastor, ¿qué cree que le pasó al hermanito? Y pues ya se fue. Digo, ¿a dónde? Ya se fue. ¿Estuvo en la reunión? Sí. ¿Escuchó el mensaje? Sí. ¿Se arrepintió? No lo sé. ¿Qué me da certeza que te estás arrepintiendo? Cuando estás dispuesto a decir, yo voy, yo lo hago, yo oro, yo clamo, yo adoro. Porque un hombre arrepentido lo manifiesta, tiene sabor, tiene fe, le cree a Dios. Un hombre arrepentido le cree a Dios. Dice, sí, Señor, no tienes nada, no tengo nada, pero le creo. Estoy enfermo, pero le creo. Estoy pasando una situación difícil, pero le creo. ¿Pero por qué tienes esa sonrisa? Porque le estoy creyendo a Dios. Pero cuando te veo apachurrado, con cara larga, enojado, frustrado, digo, este está en un pozo de desesperación, no sabe qué hacer, está en un lodo cenagoso. El lodo cenagoso te paraliza, no puedes salir, no puedes avanzar, te estancas y te hundes. Pero dice la Biblia ahí en el Salmo 40, y vuelvo a repetirlo, Salmo 40, puso luego mi boca cántico nuevo. Versículo 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, firmeza, roca, Jesús, y enderezó mis pasos, arrepentimiento. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a enderezar, que Dios te enderece, o quieres más proceso? Invitamos a la gente a levantar altares en su casa. Levantamos a la gente a ayunar en su casa. Levantamos y mándame tus fotos que estás orando, que estás ayunando, que estás levantando una cena del Señor. Hazlo. Cuando tú y yo nos arrepentimos, confiamos en Él, Él endereza nuestros pasos. Y dice la Biblia, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Una persona, lo voy a repetir, una persona arrepentida adora. Pastor, usted no sabe cómo está yendo, pero estás arrepentido, sí, manifiesta adoración. Se te tiene que ver que estás estás creyéndole, le estás creyendo, le estás creyendo, le estás creyendo, le estás creyendo. ¿Cómo estás? Estoy bien, pastor. ¿Tienes dinero o no? ¿Estás enfermo? Sí. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Por qué estás contento? Porque le estoy creyendo a Dios. Porque mientras estoy encadenado como Pablo y Silas, estoy cantando himnos a Dios, estoy adorando a Dios, porque sé que Él va a romper mis cadenas. Pero cuando hay amargura, hay desesperación. ¿Cómo estás? Pues mal, pastor, no me ve. No se me nota la cara que tengo. Pero pues Dios te va a ayudar, sí, pero ya es mucho tiempo. Ya pasó la cuarentena y mire cómo estoy, sin un peso. ¿Cómo está tu familia? Mal. ¿Cómo estás por dentro? Mal. ¿Qué tienes pensado hacer? Nada. ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Quieres levantar tu familia? No me interesa.
¿Quieres ayudar a tus hijos? No me interesa. ¿Quieres perdonar? No me quiero perdonar. Entonces Dios dice, tengo preparado otro pez para ti, de más tiempo. Dios le dio 40 días a Nínive. Y dice la Biblia que Dios perdonó a Nínive. Dios perdonó a Nínive. Yo no sé tú, pero Dios va a desarrollar una paciencia en tu vida y en mi vida para querer confiar en Dios. Porque en este tiempo ni los apóstoles, dice que cuando eran perseguidos, dice la Biblia en Hechos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Sabes que lo que estaba pasando, había entrado un temor, había entrado una angustia y decían, Señor, no somos de esta identidad. Nuestra identidad es fuego, nuestra identidad es pasión, nuestra identidad es ganar almas, nuestra identidad es gozo, nuestra identidad es alabanza, y se está pagando por la angustia. Y empezaron a alabar a Dios, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a alabar a Dios. Yo no sé qué necesitamos nosotros, pero yo, para mi esposa y para mí, no necesito otro proceso. Oiga, pastor, ¿usted ha pasado? Sí. Pero yo le dije a mi esposa, no necesito otro proceso de Dios. Si nos vamos a desgastar, va a ser por Él. No necesito otro proceso. Yo te pregunto, ¿necesitas otro proceso? ¿Qué te parece si oramos y clamamos? Yo no sé cómo está tu corazón. No lo puedo ver. Tu rostro sí, pero tu corazón no. Pero si dice la Biblia que Jonás, cuando su alma estaba desfalleciendo, se acordó de Dios y llevó su oración, y Dios le escuchó y alabó a él, es porque había arrepentimiento. ¿Qué te parece si nos arrepentimos? Vamos, ponte de pie.